El texto que acabamos de leer habla acerca de un joven, es el joven rico. Un joven rico, dice, le hace una pregunta muy importante a Jesús. Y es que las preguntas son muy importantes. Respondiendo a sus preguntas, los científicos, los filósofos o los ingenieros encuentran algunas buenas soluciones o grandes respuestas, ¿no?, a sus preguntas. Ahora, hay preguntas que pueden librarnos de muchos dolores de cabeza o incluso sufrimientos, a veces temporales. Por el 2007 o el 2008 fui a mi primera caminata oficial al Taquesi con la iglesia La Comunidad. Nunca había ido a una caminata con mochilas como van en la iglesia La Comunidad. Hasta hace tiempo el Taquesi era una de las rutas más conocidas de caminatas en nuestra ciudad. Por entonces yo caminaba mucho, no tenía automóvil, así que podía cruzar fácilmente la ciudad de extremo a extremo caminando. Por esos días Pablo James nos invitó a una reunión antes de la caminata. Bueno, cometí dos errores grandes. Primero, llegué tarde a la reunión. Y la segunda cosa que hice fue prestarle muy poca atención a la reunión. Mi pensamiento es una caminata. ¿Cuánta ingeniería puede necesitarse para ir a una caminata? Lamentablemente no era como yo pensaba. En esa ocasión había ido acompañado de mi hijo mayor, que por entonces tenía unos 11 o 12 años más o menos. Sufrimos desde el primer día. Mientras todos tenían increíbles mochilas de caminata, nosotros fuimos con mochilas de colegio. El primer día ya teníamos ambos, ¿no?, marcas muy dolorosas en los hombros, pero lo que más me dolía y me llenaba de tristeza era ver a mi hijito, que estaba contento, no estaba triste como yo. Yo era el que estaba muy triste porque no había previsto las cosas. Él tal vez ni siquiera notó el sufrimiento. La primera mañana nos despertamos mojados, porque yo dije, vamos a buscar un lugar donde hay pasto, y yo había llevado solamente una hoja de goma eva, una hoja grande de goma eva, en vez de un colchón de caminata. Así que esa noche fue fatal. El frío, la primera noche en el Taquesi es sumamente terrible, y transpiramos, y lo que transpiramos se congeló. Así que bueno, gracias a Dios mi hijo tenía 12 años y no entendía realmente lo que estábamos sufriendo. Mientras el equipaje de muchos era sumamente liviano, yo estaba cargando en mi pequeña mochila una frazada, no tremendamente pesada. Mientras muchos llevaron variedad de comidas ligeras, yo ni les cuento lo que llevé de comida. Muchas cosas inapropiadas, incluso nuestra carpa no era apropiada, pero gracias a Dios no llovió en esa caminata. Ahora me preguntaba cuánto sufrimiento me hubiese evitado si tan solo hubiese preguntado con interés, ¿qué cosas debo llevar? ¿Qué cosas tengo que prever para ir a la caminata? Un poco de soberbia combinada con un poco de timidez me hicieron experimentar muchos moretones por todos los lados del cuerpo y mucha vergüenza. Con pena miraba las mochilas, la comida, las herramientas, las diferentes cosas que los caminantes llevaron a esa caminata. Ahora, no todo fue dolor. Fue mi primera y gran experiencia de caminatas. Así que realmente hubieron muchas cosas que pudimos sopesar. Fue muy lindo en muchas formas, pero a veces en esos momentos cuando veía cosas que pude haber previsto, muchos sinsabores, solamente haciendo las preguntas correctas pensaba, no tiene sentido lo que hice. Ahora, eso fue una caminata, no fue nada, duró apenas 3 días. Pero la vida cristiana es una cosa de la que va a depender nuestra eternidad. Y a veces en la vida cristiana hay que hacer las preguntas
apropiadas. Ahora, una de las cosas que yo vi es que las caminatas se parecen mucho a la vida cristiana. Con razón, John Bunyan compuso su Peregrino en base a una caminata. Cada caminata ha sido para mí un motivo de reflexión de la vida cristiana. Sinceramente, en cada caminata he reflexionado acerca de la vida cristiana, porque realmente la vida cristiana se parece mucho a una caminata. Así que, a la luz de las caminatas que hice por estos 3 domingos siguientes, voy a recordarnos juntos de qué se trata la vida cristiana. He titulado esta serie corta de sermones, Una caminata con Dios, el significado verdadero de la vida cristiana. Una caminata con Dios, el significado verdadero de la vida cristiana. Y vamos a tratar de responder de forma sencilla y breve la pregunta que le había hecho este joven rico a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vamos a leer otra vez Marcos 10, 17. Era un joven que estaba muy preocupado acerca de cómo llegar al reino, cómo llegar a tener la vida eterna. Lamentablemente, como ustedes saben esta historia, realmente él no consiguió a entender de qué se trata la vida cristiana y al final no alcanzó la vida eterna. Esto es algo que vamos a retomar en el último sermón. Pero vamos a ver el comienzo de la pregunta de este hombre. Marcos 10, 17 dice, cuando Jesús, estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En esta mañana vamos a responder en parte esta pregunta, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Y lo vamos a hacer en base a 3 preguntas. Y la primera pregunta que vamos a responder en esta mañana es, ¿cómo llegamos a ser cristianos? Ahora, yo sé que para muchos esto es demasiado, tal vez básico, pero eso es lo que vamos a hacer estas 3 semanas. Vamos a ir a lo básico y luego vamos a entender por qué necesitamos revisar estas preguntas básicas. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Hay en el mundo una terrible confusión acerca de lo que significa el cristianismo. Para muchos de nosotros el cristianismo es básico. Entendemos, aunque sea superficialmente, no creemos que estamos muy equivocados en el concepto que tenemos acerca del cristianismo. Ahora, lamentablemente, sin embargo, estamos en un punto histórico en el que muchos terrícolas a lo largo de la esfera terrestre sencillamente le tienen apatía al cristianismo. Le tienen irrespeto y un desprecio cultural, a veces sin saber de manera cabal de qué se trata el cristianismo. Ese cristianismo que tanto desprecian, muchas veces ustedes han visto en los foros, a veces de preguntas que se hacen acerca de qué es el cristianismo, muchos ni siquiera saben de qué se trata. Pero lo odian. Tienen un desprecio por el cristianismo, tienen una apatía, un irrespeto. Rico Tice fue un discípulo de John Stott. Es un evangelista muy conocido en el mundo. Cuando Rico todavía era incrédulo, su hermano trató de llegar a él con el evangelio. Y un día, el hermano de Rico Tice le habló diciéndole, Rico, ¿no entiendes de qué se trata el cristianismo? ¿Crees que se trata de iglesias, o de reglas, o de no usar tu cerebro, o de ya no divertirte más? Pero no se trata de eso. El cristianismo se trata de una persona, se trata de Cristo. Diciéndole esto, le leyó Marcos 1.1. Marcos 1.1 que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué significa principio del Evangelio de Jesucristo? Dice allá, principio de la buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Y en Marcos 1.1 está conceptualizada en una persona. Principio de la buena noticia, porque Evangelio es buena noticia,
principio de la buena noticia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que en este primer versículo, Marcos está resumiendo de qué va a tratar su evangelio. Es una buena noticia, dice Marcos, una buena noticia acerca de un hombre. El hermano de Rico Tais continuó diciéndole, Cristo no es el segundo nombre de Jesús. Cristo en realidad es un título, es como presidente más o menos. Cristo significa el único rey elegido por Dios. Así que este evangelio trata en realidad de la buena noticia acerca del único rey elegido por Dios. Y de eso se trata el evangelio. Quiero rescatar lo que el hermano le dijo a este joven cuando todavía no era el evangelista, porque ahora él es el evangelista. Él ha hecho junto a otras personas un programa muy lindo acerca del evangelismo. Se llama Evangelismo Explorado y está en base a Marcos, porque Marcos fue el comienzo del conocimiento del evangelio para él. Pero quiero rescatar lo que su hermano le dijo, porque resume de alguna manera el concepto que la gente tiene acerca de cristiano. Iglesias, reglas, no usar tu cerebro, volver hacia atrás. Y es que culturalmente mucha gente piensa que el cristianismo es la religión de arcaicos descerebrados. O mínimamente tienen una idea torcida de lo que es el cristianismo. Antes de ver cómo llegamos a ser cristianos, entonces voy a hablar primeramente acerca de lo que no es cristianismo. Algunas de las cosas que nosotros mismos como cristianos a veces podemos malentender acerca del cristianismo. La primera cosa que quiero decirles acerca de lo que no es cristianismo es que el cristianismo no es una doctrina o un credo en especial. El cristianismo no es una doctrina o un credo en especial. Mucha gente cree que si cree en cierta doctrina especial, llegará a ser un verdadero cristiano. O si cree en cierto credo o confesión de fe, o si puede entender los 5 puntos de Calvino, o si en vez de ser premilenialista es amilenialista, entonces es un verdadero cristiano. Pero eso no es la verdad. Ahora, es verdad que podemos conocer mucho de la Biblia y tratar de llegar a lo que realmente dice el mensaje de la palabra de Dios. Pero eso no nos hace creyentes, porque como dice Marcos, la buena noticia no se trata de una doctrina, la buena noticia no se trata de un credo, la buena noticia se trata de una persona. Este asunto es tan grave, o sea, entender que el cristianismo se trata de un credo o una confesión de fe o un tipo de doctrina especial, es tan grave no malentender el cristianismo así, que Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan. Lo que dice Santiago es que creer en un tipo de doctrina no significa que seamos cristianos, no nos hace cristianos. Porque los demonios, dice, creen. Los demonios conocen lo que dice el evangelio. Y no solamente dice que creen, sino que ellos, dice, tiemblan. Tienen temor de las cosas que hay en la palabra de Dios, pero eso no hace salvo a ningún demonio. Así que si tú tienes la idea equivocada de que tal vez esta fe, esta creencia, si yo creo en esto, soy un verdadero cristiano, estás equivocado. Segunda cosa, el cristianismo no es un código de ética moral elevada. El cristianismo no es un código de ética moral elevada. Con mucha seguridad han escuchado seguramente esta forma de evangelizar. Tienes que cambiar de vida. La vida de borrachos no es buena. O pegar a la esposa y a los hijos no es bueno. O tener varias esposas es destructivo. Mejor caminaremos por el camino de Dios. Caminemos por el camino de Dios. Te animo a que vayas a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. Es mejor la vida de la iglesia. Otros dicen, no importa lo que creas.
o la doctrina que tengas. Lo que importa es que vivas una buena vida delante de Dios. ¿Eso significa vivir la vida cristiana? No, no significa. La vida cristiana, hermanos, no es una nueva filosofía de vida moral elevada. Y ahí es donde nos confundimos y ahí es donde los de afuera también se confunden. Mucha gente de afuera dice, yo conozco un cristiano que es peor que los incrédulos, hace peores cosas que los incrédulos. Y es que nosotros a veces hemos dado una perspectiva de que la vida cristiana es una filosofía de vida moral muy elevada, una nueva ética de vida. Ahora, buscar eso, y vamos a hablar de eso en el segundo punto, es una cosa buena. Buscar vivir una vida buena delante de Dios es algo bueno, pero eso no nos hace cristianos. Porque pueden haber personas, y tienen razón muchos hombres no creyentes cuando dicen, yo conozco hombres que no son cristianos, que son mejores que los cristianos. Eso es verdad, porque hay personas que son mejores que los cristianos, pero eso no los va a salvar, eso no los hace mejores, eso no los hace aprobados delante del Señor, porque no es por obras. La vida cristiana no es una nueva ética de vida. El apóstol Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 13:3. Dice Pablo, si repartiese, dice, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase, dice, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo acá que si yo no tengo el amor de creyente, si no he llegado a producir ese amor que los creyentes producen, mi dar y mi hacer no tienen valor. Porque en el contexto no está hablando de dar y hacer las cosas con amor. A veces se enseña esto equivocadamente, como diciendo, bueno, si yo doy pan, pero si no lo doy con amor, entonces no tiene sentido, no vale para nada. No. Corintios 13 es el núcleo de la carta a los Corintios. Corintios 13 es el lugar donde todo confluye, donde Pablo les dice, una cosa necesitan ustedes, porque la iglesia de Corinto era una iglesia sumamente caótica. Había juicios entre hermanos, había odio entre hermanos, había problemas con el predicador favorito, había muchas cosas, muchos pecados dentro de la iglesia, había problemas con el tema de los dones. Así que lo que hace Pablo es llevarlos a Corintios 13 para decirles, y así comienza en realidad Corintios 13, con el último verso del 12 que dice, pero yo les puedo mostrar un mejor camino. ¿Y cuál es el mejor camino? Corintios 13. Corintios 13 habla de la conversión en realidad, del amor que produce Dios en nosotros por el amor que pone en nosotros. Básicamente entonces, bajo ese contexto, Corintios 13 está diciendo esto. Si un inconverso entrega su vida, si un inconverso da comida a todos, si un inconverso hace todo, incluso puede quemar su cuerpo, no sirve, dice, de nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú no eres verdaderamente convertido y has hecho buenas obras, incluso hasta quemar tu cuerpo, no sirve de nada. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. No está diciendo que hacer obras filantrópicas con un componente de amor, eso es lo que vale delante de Dios. No, el Antiguo Testamento dice que cualquier obra que nosotros hagamos es un trapo de inmundicia. Entonces, lo que está diciendo acá es, si no eres creyente, no importa, puedes hacer las mejores cosas, puedes entregar tu vida misma, no sirve. Eso es lo que dice el apóstol Pablo allá. Tercera cosa, el cristianismo no es la filiación a un mejor culto o a una iglesia más bíblica. El cristianismo no es un mejor sistema de culto. A veces nosotros mismos podemos tener ese orgullo. Voy a una iglesia bíblica, o esta es la única iglesia bíblica, o esta es la mejor iglesia bíblica, esta es la más bíblica, o quizás la más conservadora de las denominaciones eclesiásticas. Ahora,
Ir a un lugar así es bueno, son cosas buenas, es una buena búsqueda, pero eso no te define como cristiano. Eso no te define como cristiano. Israel equivocó el camino así precisamente porque creyó que tenía el mejor culto al Dios verdadero además. Así que ellos creían que cumplían todas las expectativas religiosas que Dios tiene acerca de un pueblo. Pero en el Antiguo Testamento constantemente los profetas denunciaron su falsedad, su falsa fe. Porque podemos tener el mejor culto, podemos tener el mejor servicio, podemos habernos acercado a la mejor forma de alabanza y de adoración y todavía no ser cristianos. Porque el cristianismo no es una afiliación a una mejor doctrina, a un mejor culto, a una mejor forma de adoración. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, aunque ellos en su momento tenían y practicaban el mejor sistema de culto. ¿No ven ustedes que Jesús denuncia su religión misma? No dice, está mal su religión. Lo que Jesús denuncia de ellos es que no lo hacían de corazón. Ellos practicaban algo que no sentían. Eso es lo que le hace decir a Jesús de los fariseos sepulcros blanqueados. Y bien podrían ser palabras para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos venido con verdadero gozo, con una verdadera motivación de encontrarnos con el Señor, con los oídos abiertos para escuchar a Dios? ¿Y cuántos de nosotros hemos venido a pesar de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos venido empujados por otros? Y algunos hemos venido porque ya no había qué hacer. Sepulcros blanqueados, nos diría el Señor Jesús. Y aunque esta iglesia pretende ser una iglesia bíblica, aunque en esta iglesia pretendemos realmente predicar el Evangelio, eso no nos hace cristianos de facto. Cuarta, el cristianismo no es el bautismo, o la cena del Señor, o las disciplinas espirituales, o una mejor forma de adoración y alabanza. A veces podemos tener esa idea desacertada de pensar que cuanto mejor hacemos en esta iglesia, entonces somos cristianos. Buscar, como les decía al principio, esas cosas son buenas, pero la práctica de ninguna de esas cosas nos hace verdaderamente cristianos. Nada de esas cosas nos hace verdaderamente cristianos. Entonces, ¿qué es entonces el cristianismo? ¿Cómo se llega a ser verdaderamente cristiano? John Stott cuenta la historia de Juan Wesley. Juan Wesley y su hermano fueron hombres que promovieron un gran avivamiento en Inglaterra. Sin embargo, por mucho tiempo Juan Wesley no entendía qué era ser cristiano. John Stott cuenta que Juan Wesley y su hermano, junto a algunos de sus amigos, fundaron una sociedad religiosa en 1729, en sus días en Oxford. Esta sociedad se hizo conocer como el Club Santo. Sus miembros eran sinceramente personas admirables en todo sentido. Dice que eran ortodoxos en cuanto a la fe, aceptaban el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio y los dogmas de la Iglesia de Inglaterra. Vivían una vida impecable. Se reunían varias noches por semana. Estudiaban libros instructivos y procuraban perfeccionar su agenda diaria de tal manera que cada minuto, dice, para este Club Santo del día tuviese una actividad responsable y santa. Comenzaron a visitar a los presos en el castillo de Oxford y en el de Bocardo, que era una cárcel para los deudores en especial. Luego fundaron una escuela en una zona pobre, pagaban el sueldo del maestro, vestían a los niños de su propio dinero, con su propio bolsillo. En fin, estaban llenos de obras buenas, eran sumamente religiosos, no faltaban nunca al servicio dominical, ayunaban los miércoles y los viernes, guardaban las horas canónicas de oración, observaban el día sábado como día de descanso, pero también el domingo.
y se regían bajo una severa disciplina de Tertuliano. Tertuliano fue un primitivo padre de la iglesia que puso reglas muy pesadas a los cristianos, pero ellos las respetaron, cumplieron esas disciplinas. Sin embargo, a pesar de esa extraordinaria combinación de doctrina, buenas obras, una gran religiosidad, Juan Wesley reconoció posteriormente que en esos días él no era un cristiano todavía. Le escribió una carta a su madre en la que le confesó que si bien creía, dice, su fe era, dice, la de un esclavo y no la de un hijo. Él hacía las cosas porque quería llegar a una meta, quería ser alguien especial, quería ser reconocido, quería ser un buen religioso. Para él, dice en su carta, la religión significaba esclavitud, no libertad. En 1735 viajó a Georgia, en los Estados Unidos, como capellán de los colonizadores y como misionero de los indios. Pero 2 años más tarde volvió desilusionado a Inglaterra. Por esos días escribió en su diario: fui a Norteamérica a convertir a los indios, pero, ¿quién me convertiría a mí? Y esto que he aprendido yo mismo mientras tanto, pues lo que yo menos sospechaba, que yo mismo, que fui a Norteamérica a convertir a otros, no me había convertido a Dios jamás. John Wesley dice que a pesar de que pertenecía a este club santo, buena religión, buenas obras, ayuda a los pobres, con su dinero enseñando o ayudando a que tengan educación unos niños, dándoles también dinero para su ropa, dando comida, haciendo toda clase de buenas obras, no faltando a la iglesia, teniendo una buena religión. Un día, cuando examinó verdaderamente su vida cristiana, él llegó a esta conclusión: por esos años yo no era un creyente. ¿Y cómo se dio cuenta? Fue a Norteamérica a convertir a los indios. Y en esos días él sospechó de algo. Estoy viniendo a convertir a los indios, pero yo no soy cristiano. Todavía no era creyente. ¿Qué es entonces el cristianismo? ¿Cómo se llega a ser cristiano? Si no es un código de ética y moralidad, si no es una confesión o credo o un culto, ¿qué es el cristianismo? Esto es algo que no deben olvidar. El cristianismo es una persona. El cristianismo es una persona. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es una persona y la relación que podemos tener con esa persona que es Cristo. John Stott dice: un cristianismo sin Cristo es como un marco sin el cuadro, un estuche sin una joya, un cuerpo sin vida. Muchas veces nosotros podemos vivir así, hacer todas las cosas, buenas obras, tener una buena religión, tener una buena doctrina, pero no tener claro a Cristo. Si no has conocido a Cristo, todavía no eres buen cristiano. Y ahí entra cabalmente lo que dice Pablo: puedes entregar tu cuerpo para ser quemado, puedes dar comida a los pobres, puedes hacer las mejores obras, pero no vale nada, porque no eres creyente. Nada de los que no son creyentes vale algo delante del Señor. Dios ha entrado al mundo en la persona de Jesucristo para lograr nuestra salvación, que nosotros no podíamos lograr por nosotros mismos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso el Evangelio se llama Evangelio. En el griego, Evangelia es buena noticia. Y la buena noticia es eso: que el Señor, que Dios en la persona de Jesucristo irrumpió en este mundo para lograr la salvación que nosotros no podíamos lograr por nosotros mismos. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, ese es el fundamento de todas las doctrinas de nuestra religión y de nuestra ética. Por ahí comienza todo. Si no tienes eso, todavía no has comenzado nada. Por esa razón, el Evangelio no es el sistema más bíblico de creencias o el culto más bíblico
o el credo, o las confesiones más bíblicas, o las doctrinas correctas y bíblicas. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Por eso el Evangelio se llaman buenas noticias, porque son las buenas noticias de lo que esa persona, Jesucristo, hizo por nosotros y la relación que podemos tener con Él para llegar a Dios. Entonces, cuando alguien nos anuncia esa buena noticia, por un milagro hace Dios, por un milagro que Dios mismo hace en nosotros, somos capaces de darle valor correspondiente a esa persona. Y nos alegramos de tener una relación con esa persona. Y nos gozamos de conocer a esa persona. Y a partir de ese momento no hacemos nada más que tener más interés por esa persona. Ahí es cuando comenzamos a ser cristianos, cuando conocemos a esa persona, cuando comenzamos una relación con Él. No una doctrina, no una religión, no una iglesia, no buenas obras, sino una persona. La salvación llega el momento que miramos con alegría, con fe y con convicción lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús en la cruz. Solo por esa razón, el malhechor que fue crucificado conjuntamente con Cristo pudo alcanzar el paraíso. ¿Cuántas cosas pudo hacer este hombre en vida, en su vida cristiana? Casi nada. Pero no por eso fue rechazado en el paraíso. Jesús mismo dijo de él: hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre? Comenzó una relación con Jesús. Amó a partir de ese momento a Jesús, y aunque lo estaba insultando en el comienzo de la crucifixión, llegó un momento a entender que Él es la persona que Dios mandó para salvarlo. Así que creyó en Él, se relacionó con Él, lo amó a Él, y solo porque lo amó le pidió una cosa grande en la vida: por favor, déjame entrar a tu reino cuando vayas. Y su amigo le dijo: sí, claro, hoy mismo estarás conmigo en el reino. ¿Qué hubo ahí? ¿Buena doctrina? ¿Buenas obras? ¿Una buena religión? No, solo una relación con el crucificado. Ahí comienza la vida cristiana. La segunda pregunta que vamos a responder esta mañana es: ¿qué es lo que sucede cuando somos cristianos? Hemos visto cómo comenzamos a ser cristianos. Hemos visto cómo podemos llamarnos ya cristianos, desde dónde se comienza. Pero tiene que haber evidencias. Porque podemos decir: sí, yo amo a Jesús, Jesús es mi amigo. Pero no tener todavía una relación con Él, porque hay evidencias que demuestran que verdaderamente hemos entrado en una relación con Él. Así que vamos a responder: ¿qué es lo que sucede cuando somos cristianos? ¿Qué pasa cuando somos cristianos? Frecuentemente he escuchado testimonios que dicen esto: desde pequeño, o desde muy joven, o desde hace mucho tiempo he buscado a Dios. Recuerdo que cuando era pequeño quería ser cura, o monaguillo, o monja. Siempre estuve buscando a Dios. Siempre he sabido que algo me faltaba, ahora por fin lo encontré. Jesús es lo que estuve buscando por toda la vida y por fin lo encontré. Muchos, y también a mí me pasó en mi juventud, pensé que buscaba toda la vida a Dios, como que algo me faltaba. Y cuando recibí a Cristo, y digo esto entre comillas porque hablamos de esto en otro sermón, pensé que por fin lo había encontrado. Que mi búsqueda de tantos años desde que era pequeño por fin había llegado a una conclusión: encontré a Jesús. Entonces la conversión no es más que la meta de una búsqueda intensa de toda la vida. Pero esa idea, que parece bastante piadosa, no es nada más que un tremendo desacierto y una gran mentira. Aunque es cierto que muchos hemos sentido esa atracción piadosa en algún momento de nuestra vida,
Por ejemplo, en algún momento yo quise ser monaguillo. Me interesaba mucho la religión. Y en algún momento pensé que honestamente estaba buscando a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó en esos días? La explicación está en el hecho de que por nuestro diseño, porque Dios nos creó, nos hizo seres adoradores, seres religiosos. Tenemos una tendencia a la adoración, porque Dios nos hizo para la adoración de Él. Pero todo eso se destruyó con el pecado, con nuestra caída en Adán y Eva. Parte de esos vestigios queda en nosotros, pero no es una visión clara, no es verdaderamente una búsqueda de Dios. Más bien esa búsqueda es nuestra perdición. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 1. Pablo nos dice que todos los seres humanos tenemos un conocimiento de Dios, de alguna manera, porque Dios se encarga de revelarnos ese conocimiento, y por ese conocimiento es que un día seremos juzgados. Pero ese conocimiento, antes de que el Señor se nos acerque, solo nos lleva a la destrucción. Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que dice acá en palabras sencillas es que sí, hay una inclinación hacia algo, pero esa inclinación precisamente nos lleva a adorar un árbol, una piedra, la tierra, el cosmos. El problema está en que por causa de nuestro pecado y nuestra rebeldía, el hombre ha sido condenado a encontrar sus propias conclusiones acerca de Dios, y lo lleva a la idolatría. Así terminamos adorando un sapo, una piedra, un tronco, un árbol, cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Ahora eso le va a servir al Señor cuando en el día del juicio final seamos juzgados. Porque Dios no nos va a juzgar en medio de la nada. Habrán cosas por las que Dios nos va a juzgar. Por esa razón tenemos una idea así un poco bien difusa acerca de nuestra necesidad religiosa, muy distorsionada antes de Cristo, por un lado. Por el otro lado, es muy importante saber lo que la Biblia dice, lo que somos antes de conocerlo a Él. La Biblia dice en Efesios 2:1 que antes de conocer a Dios estábamos muertos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto es un muerto. No hay un muerto más muerto. Los muertos tienen un solo estatus, y su estatus es la de estar muerto. Un muerto no disfruta nada, un muerto no apetece nada, un muerto no busca nada, un muerto no puede buscar a Dios. ¿Por qué entonces es falso eso que les había dicho? Que sí, un día quise ser monaguillo, un día quise hacer cosas como para Dios. Eso era una mentira. Eso me estaba llevando hacia algo equivocado. Porque a un muerto no le importa a Dios. Un muerto está muerto. Entonces esa idea de que cuando conocemos a Dios es como la meta final de nuestra permanente búsqueda de Dios es falsa. Porque nadie busca a Dios, porque no pueden. Están muertos. Por eso Romanos 3:11 concluye diciendo, no hay quien busque a Dios. Y eso no es falso. No existe verdaderamente alguien que busque a Dios si Dios no es quien lo atrae a sí mismo. Por eso es un privilegio ser cristianos. Por eso los que verdaderamente hemos conocido al Señor tenemos que rendir nuestra vida en adoración completa toda la vida, porque nosotros no lo hemos buscado. Él nos buscó a nosotros. En realidad, la búsqueda de Dios y de Cristo comienza con nuestra conversión. Esa es la segunda cosa que quiero enseñarles esta mañana.
La verdadera búsqueda de Dios, la verdadera búsqueda de Cristo comienza en realidad el día de nuestra conversión. Antes de eso, nadie busca a Dios. Entonces, la conversión no es el final del camino, sino más bien el comienzo del camino de búsqueda del Señor. En otras palabras, cuando sucede nuestra conversión, comienza nuestra verdadera búsqueda de Dios y de Cristo, porque entonces estamos vivos. Y como estamos vivos, se abre una verdadera necesidad acerca de Dios. Empezamos a ver la vida tal cual es, y como estamos limitados, tratamos de alcanzar esa verdadera vida a través del estudio de la palabra de Dios. Es desde entonces que comenzamos a tener una sed de Dios. Es desde entonces que tenemos un hambre de Dios. Es desde entonces que tenemos una pasión por Dios. Antes de eso no. Antes de eso no lo buscamos. Antes de eso no nos interesa Dios. Pero la conversión es el comienzo de una sed, de un hambre, de una pasión por Dios. Si no podemos orar, no podemos decir que eso está en nosotros. Si nos aburre la palabra de Dios y no podemos hacerlo, no podemos decir que eso está en nosotros. Si no podemos venir a la iglesia, hasta Wesley, sin conocer a Dios, venía a la iglesia fielmente, se reunía todas las noches, pero no era creyente. Pero si eso no hay en nosotros, algo está mal. Si no ha comenzado, porque esto es lo que quiero que entiendan realmente de esto. De eso se trata estos sermones. ¿De qué se trata la vida cristiana realmente? Cuando conocemos al Señor, es el comienzo, no es el final. Es el comienzo de una sed, de un hambre de Dios, de una pasión por Dios. ¿Dónde dice eso la palabra? Filipenses 3, 7 al 8. Pablo está dando en Filipenses 3 su testimonio. ¿Cómo era cuando era religioso? ¿Y cómo empezó a ser cuando conoció al Señor verdaderamente? Filipenses 3, 7 al 8 dice la palabra: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. ¿Qué dice acá Pablo? Pablo dice que tenía muchas cosas antes que para él tenían valor. Si ustedes leen el contexto de Filipenses 3, él dice, había muchas cosas de lo que yo estaba antes orgulloso. Mi alcurnia, por ejemplo. Mi herencia. Mi crianza, mi educación. Mi justicia, mi celo religioso. Pero un día me encontró el Señor Jesús. Y ahí lo que hace Pablo en Filipenses 3 es poner ahora las dos cosas ahí como en una balanza. En un lado de la balanza pone su alcurnia, su herencia, su crianza, su educación, su justicia y su celo religioso. Y en el otro lado pone el conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo gana. Pablo dice, todas esas cosas que para mí eran buenas cosas, ahora ya no valen nada, porque a partir de este momento algo ha nacido en mí. ¿Qué es ese algo que ha nacido en él? El conocimiento de Cristo. Dice, quiero conocerlo más, quiero saber más de él, quiero invertir mi vida para saber cómo es verdaderamente él. ¿Qué haces para eso? Oras, lees la Biblia, practicas las disciplinas espirituales, buscas con ansia estar con el cuerpo de Cristo. Eso es buscar el conocimiento de Cristo. Ahora nada me importa, dice, todo lo demás lo tengo por basura, dice, y otra vez dice, para ganar a Cristo. A veces esta parte es malentendida en el texto. Acá Pablo no es que no es creyente, no está diciendo que quiere ganar a Cristo para ser salvo. Aquí se nos está revelando lo que acabo de decirles. La conversión no es el final del camino, es más bien el comienzo. Cuando nos convertimos, nace en nosotros una nueva pasión, ganar a Cristo,
saber más de Él, conocerlo más a Él, tener cada vez una relación más íntima con Él. Eso es ser cristiano. Pablo pone a un lado de la balanza todas las demás cosas y las llama basura. Su evaluación final es: conocer a Cristo pesa más que las demás cosas en mi vida. Así que su conclusión es que todo lo demás es basura. El resto de la vida de Pablo consiste en esa búsqueda. Si ustedes leen el libro de los Hechos, Corintios 11, he sido latigado, he sido lastimado, he naufragado, he estado sin comer, a veces sin vestido, a veces encarcelado, a veces golpeado. Unas 2 veces casi me han sacado de un lugar, como que me dieron por muerto. ¿Por qué hizo eso Pablo? Por conocer a Jesús, por aferrarse más a Jesús. Y si eso no está sucediendo en nosotros, probablemente no hemos comenzado. Ahora, quiero que veamos esto con cuidado. Pablo era un hombre religioso, no era un ateo. Era alguien con una larga tradición religiosa. Era un practicante asiduo de su religión. Miren lo que dice en Filipenses 3, en el mismo contexto, dice Pablo: ¿cómo era yo? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo dice, ¿cómo era antes de Jesús? Dice, yo tenía un celo tal que, creyendo que los cristianos son una secta en contra de Dios, yo los perseguí. Amé en mi manera a Dios de tal manera que busqué a los cristianos para matarlos. ¿Cómo era Pablo antes de ser cristiano? Dice, en cuanto a la justicia, irreprensible. ¿Cómo era Pablo antes de Cristo? Era un hombre que era un cumplidor de la ley, irreprensible. Pero no era cristiano, no era creyente, porque eso no nos hace creyentes. Y después de eso viene Filipenses 3:7. Cuando conocí al Señor, entonces empieza una relación, porque el cristianismo es una relación con Cristo. Las siguientes semanas vamos a revelar algunas de las cosas que seguramente están en sus mentes. Entonces, ¿no vale la pena ser un buen cumplidor de la justicia? Entonces, ¿no vale la pena perseguir la ley de Dios? ¿Para qué venimos a la iglesia y somos enseñados por este mismo pastor de hacer esto que es bueno, si no vale nada, si todo es una relación? Vamos a hablar de eso las siguientes semanas. Lo que hoy quiero dejar bien en claro es cómo nos convertimos en cristianos y qué cosas evidencian que somos cristianos verdaderamente. ¿Qué cosas nos dicen que estamos o no en el camino? Pablo era un buen religioso, pero no era un cristiano. Y muchos de nosotros podemos estar en ese lugar que es muy peligroso. Autoengañarnos, pensar que somos cristianos, pero no lo somos todavía. La doctrina, la religión, las disciplinas espirituales y todo lo que estudiamos en la Biblia son medios que en realidad nos ayudan a tener una imagen cada vez más gloriosa y trascendente de Jesús. No son puntos para ser aprobados por Dios. No venimos a la iglesia porque si no venimos, Dios tal vez esta semana no va a hacer que nuestro negocio funcione o que nos vaya mal en alguna cosa de la vida. No leemos la Biblia porque Dios está vigilándonos. No oramos porque Dios está pendiente de que lo hagamos. Cuando nos hemos convertido de verdad, estas cosas son parte de la nueva naturaleza que Dios nos regala. Eso es lo que estoy tratando de decirles esta mañana, y si no hay esa nueva naturaleza, entonces probablemente no hemos nacido todavía. Por eso es algo que se puede saborear de una forma plena solo cuando ya hemos conocido a Cristo. Leer la Biblia, orar, congregarse y todas las disciplinas espirituales ya no son más una carga, sino un verdadero deleite. Es como esto: cuando caminamos el Taquesi, no comenzamos la caminata desde la casa. Por lo menos así es en nuestra ciudad. La caminata no empieza en nuestra casa, no vamos con nuestra mochila y todo.
no todo bien amarrados la caminata. Una movilidad nos lleva. Somos llevados por una movilidad a los pies de la montaña. Y recién ahí comienza la caminata. Así es la conversión. La caminata con Dios comienza una vez que somos llevados por el Espíritu Santo a los pies de la salvación, a los pies del Calvario, para conocer a esa persona. Y una vez que conocemos a esa persona, recién empieza nuestra caminata con Dios. Es una relación, así comienza el cristianismo. Entonces, luego de conocerlo es que comenzamos a confiar en Cristo. Cada vez más, de esto vamos a hablar también las siguientes semanas, pero solo quiero decirles, Filipenses 3:9, Pablo dice que busca, dice, el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Dice, para ser hallado, dice en el versículo 9 de Filipenses 3, para ser hallado en Él, no teniendo, dice, mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Está diciendo, ahora quiero conocerlo más, porque ahora ya no confío en mi propia justicia. Él acaba de decir que él era un hombre irreprensible antes de conocer a Jesús, pero él dice, él entiende que eso no vale nada delante de Dios, y lo que dice ahora es, busco ahora, dice, la fe o la justicia, dice, que es por la fe en Cristo. Cada vez escudriño más qué es lo que Cristo ha hecho para mí. Cada vez busco más en Cristo la justicia que me hace aprobado delante del Señor. A eso nosotros en la teología le llamamos la santificación. John Stott dice, la única alternativa a nuestro propio intento de lograr una posición correcta ante Dios es recibirla como un don gratuito de Dios. Al poner nuestra confianza en Cristo Jesús, quien vivió una vida, dice, perfectamente justa. Vamos a volver otra vez a John Wesley. La conclusión de John Wesley cuando fue a predicar a los indios, aunque hizo cosas muy buenas, fue esta: no era cristiano. Ahora vamos a volver a la vida de John Wesley. El 24 de mayo de 1738, Wesley asistió a un servicio religioso de los moravos en una calle que se llamaba Aldersgate, al este de Londres. Mientras alguien estaba leyendo, dice, el prefacio de Lutero al comentario de Romanos, en el que Lutero estaba explicando la justificación por la sola fe, una fe personal en Cristo, dice, surgió en el corazón de Wesley. Él escribió en su diario esto: ese día, en esa hora, sentí que mi corazón ardía de una forma extraña. Sentí que por fin confiaba en Cristo solamente para mi salvación. Y se me dio una seguridad de que Él había quitado todos mis pecados, los míos propios, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Wesley llegó a confiar en Cristo solamente para su salvación. Durante muchos años había confiado en sus creencias ortodoxas, en sus obras de caridad, en su celo religioso como Pablo, pero ahora por fin había depositado su confianza en Cristo, en lo que Cristo hizo por él. A partir de la conversión, la vida cambia radicalmente, pero todo comienza con una relación en Cristo, con Cristo. Una vez que sucede, entramos en una nueva dimensión que llamamos el señorío de Cristo. Pablo habla mucho de Cristo como su Señor. Lo hace a propósito. Una palabra que se utiliza mucho por Pablo allá es Kyrios. Kyrios se traduce como Señor, pero no como ahora decimos Señor. Cualquiera es Señor ahora. Es Señor, le decimos a alguien. No, Kyrios, en el griego koiné, es una palabra sumamente trascendente. Y Pablo, muy a propósito, siempre que nombra a Jesús, dice, Cristo mi Señor, Cristo mi amo, quiere decir eso. El señorío de Cristo se vuelve una realidad entonces, una realidad que no es forzada, que no nos lleva al legalismo. De eso hablaremos también la siguiente semana, porque un señorío que no es natural nos va a llevar al legalismo.
El señorío de Cristo, el verdadero señorío de Cristo, en realidad es un deleite, es un gozo, no es esclavitud, es libertad en Cristo. Un señor tiene todo el derecho y la autoridad para mandar sobre sus súbditos. Y cuando alguien reconoce a alguien como su señor y su vasallo, no discute sus mandatos. Disfruta obedecer a su amo, a su señor, como Pablo lo hacía con gozo y con deleite. Si no sucede eso, probablemente todavía estamos en otro punto y no en el terreno mismo de la salvación. Por eso Jesús en Lucas 6, 46 al 48 les dice: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso no es lógico, dice el Señor Jesús. Ustedes me llaman Señor, la palabra ya es Kyrios. Ustedes me llaman amo, pero no hacen nada de lo que yo les mando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué dice este texto? Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? Si alguien me llama Señor y hace todo lo que yo le mando, este hombre es semejante a un hombre que hizo una gran construcción, dice, con cimientos tan profundos que ni los peores ríos pueden contra eso, contra esa casa. Entonces la vida cristiana empieza a mostrarse tal cual debe mostrarse. R.C. Sproul dice: ¿qué es la vida cristiana? Vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la honra y la gloria de Dios, por medio de Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Si no lo estamos haciendo así, y no es con gozo, y no es natural, entonces probablemente tenemos que reconsiderar quiénes somos. Jesús lo dijo de una forma más sencilla: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y obediencia. A esto le llamamos santificación. Finalmente, quiero responder una última pregunta que tiene relación con las dos primeras preguntas. ¿Por qué necesitamos recordar estas cosas tan básicas una y otra vez? Porque para muchos de ustedes hoy ha sido una escuela dominical. ¿Por qué tenemos que recordar estas cosas tan básicas una y otra vez? Hermanos, nuestra caída es tan radicalmente grave que constantemente nuestra alma lucha por tener el protagonismo principal por encima de Dios en nuestra salvación. Y aun cuando nos hemos convertido verdaderamente, ese residuo que queda de nuestra vieja naturaleza caída en nosotros en la carne, a veces nos arrastra al egocentrismo, a una corrupción o a una convicción corrompida y orgullosa de la conversión. Llegamos a conocer una mejor doctrina y nos enorgullecemos de creer en esa buena doctrina. Llegamos a tener una linda iglesia, un lindo sistema eclesiástico y nos enorgullecemos de eso. O llegamos a vivir una vida moral muy elevada, mucha obra social, mucha oración, mucho de la palabra, y nos concentramos en nosotros, yo. Nuestro cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Alistair Begg dijo en una de sus prédicas algo sumamente confrontante. Alistair Begg tiene su estilo, es muy chistoso. Yo lo voy a decir a mi manera, pero esto es más o menos lo que él dijo en un sermón. Él está hablando de los que están crucificados con el Señor Jesús. La pregunta que le hace a su congregación es esta: si fueras a morir esta noche y estuvieras entrando al cielo, ¿qué es lo que le dirías a Dios? Alistair dice: si contestas en primera persona,
inmediatamente estarías equivocado. Si un ángel o quien sea que te recibe allá te dice, ¿por qué llegaste acá? ¿Cómo es que llegaste acá? Y si tu respuesta es en primera persona, porque yo, o porque yo creí, o porque yo tuve fe, o porque hice esto o aquello, entonces la puerta te será cerrada. Alistair le dice a su congregación, amados, si ese día ocurriera, la única respuesta correcta es en tercera persona, no en primera persona. La única respuesta correcta es en tercera persona. ¿Cómo llegaste acá? Porque Él. Esa es la respuesta correcta. Si piensas en el ladrón de la cruz, él nunca se bautizó. Él nunca supo nada acerca de la membresía de la iglesia. Y aún así, él lo logró. Él entró en el cielo. Si un ángel, o no sabemos quién nos recibe cuando entramos al cielo, le preguntara a este hombre que fue salvado allá en la cruz y le dijera, ¿qué estás haciendo aquí? Él diría con toda razón, bueno, realmente no lo sé. Entonces el ángel tal vez diría, bueno, no sabes muchas cosas, voy a ir por el supervisor, no entiendo cómo llegaste acá. Y el supervisor le preguntaría a él, a ver, usted que se ha salvado en la cruz, ¿puede decirme si tiene clara la doctrina de la justificación por la fe solamente? ¿Qué diría él? No. Y le haría otra pregunta, ¿y usted entiende esta doctrina? No. ¿Y usted sabe los puntos, los 5 puntos siquiera de Calvino? ¿Lo sabe? Él diría, no he tenido tiempo. Casi morimos juntos. El supervisor, luego de ponerse casi histérico con las preguntas no respondidas, entonces le preguntaría, no entiendo, yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Bajo qué fundamento está usted aquí? ¿Por qué motivo usted ha llegado a este lugar? ¿Bajo qué fundamento está usted aquí? Y él le respondería, tal vez temblando, no sé, pero el hombre de la cruz, el hombre del medio de la cruz, él me dijo que yo podía venir aquí. No entiendo nada de doctrina, no sé nada de las cosas que me estás preguntando, pero el hombre del medio de la cruz, él me dijo que podía entrar aquí. De eso se trata el cristianismo. No es de lo que hicimos o dejamos de hacer. No es lo que llegamos a comprender o lo que no dejamos de comprender. La buena noticia es que Cristo lo hizo todo en una cruz. Y nosotros no tenemos que hacer nada más que aferrarnos a esa buena noticia. Cristo lo hizo todo. Él ha decidido que podamos entrar a su reino. El hombre en la cruz en medio lo hizo todo. ¿Por qué necesitamos recordar estas cosas tan básicas una y otra vez? Hace un tiempo atrás se volvió muy popular en el ámbito evangélico decir, debemos predicarnos todos los días el evangelio a nosotros mismos. Seguro que lo han escuchado en algún contexto. Esto en algunas ocasiones no dejó de ser más que un simple cliché cristiano. Pero verdaderamente es lo que deberíamos hacer. Es una necesidad recordarnos una y otra vez. No lo hicimos nosotros. Cristo lo hizo todo. De eso se trata el cristianismo. Eso es predicarse el evangelio una y otra vez. Cristo lo hizo todo. Yo no hice nada.
nuestra humanidad caída, una y otra vez, va a pretender quitarle la gloria de la salvación a Dios. Y contra eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar. Cuando nos volvemos orgullosos porque sabemos esta o esta otra doctrina, cuando nos vemos orgullosos porque estamos en una iglesia bíblica, cuando nuestro orgullo crece porque hice esta misión o hice este trabajo, cuando nos enorgullecemos de cualquiera de esas cosas, tenemos que volvernos a predicar el evangelio y una y otra vez. No somos nosotros, no es en primera persona, no es yo, es Él, el hombre de la cruz de en medio. Él lo hizo por mí. Él quiere que esté en el reino de los cielos. De Él se trata. Por eso hay una necesidad de predicarnos esto que es tan básico y elemental todos los días, porque somos muy tendientes y muy pecadores para olvidarlo frecuentemente. Él lo hizo. Cuando tenemos esto muy claro y de forma consecuente, podemos vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la honra y la gloria de Dios, por medio de lo que hizo Él, no nosotros. Vamos a orar.